Bueno, buenas tardes, gracias por venir a compartir este momento. Gracias a los dos colegas, obviamente, especialmente al doctor Juan Manuel Macelosa, porque el doctor viene de Reconquista. O sea que es todo un logro y una alegría que está compartiendo. El tema que hoy nos ocupa es la respuesta a una pregunta que tiene que ver si el jubilado o el titular de algún beneficio previsional debe pagar impuesto a las ganancias. Solamente para introducirnos un poco en el tema, porque hoy se van a exponer y van a disertar sobre dos fallos testigos, ambos de la Cámara Federal de Rosario. La doctora Ana Belone va a exponer el fallo Calderón Aníbal, el doctor Juan Manuel Andrade va a exponer el fallo Biglieri y María Muñoz. Solo para ubicarnos un poco en la situación, vamos a decir que este tema empieza judicialmente hablando con el fallo García, que es el de Corte Suprema, con la diferencia que este fallo tiene como demandada la AFIP y no ANSES. Aún así considera que no se debe retener ganancias. Bueno, sí. No se debe retener ganancias aquellas áreas de beneficio previsional en situación de vulnerabilidad y considera situaciones de vulnerabilidad al exceso de edad y al estado de salud. Un poco más, más posteriormente en el tiempo, se amplía un poco esa situación, o sea, la consideración de esa situación de vulnerabilidad en dos fallos también de corte, como son Alasraqui y Di Paolo, en donde este estado se amplía no solo a las personas que tienen vulnerabilidad por su estado de salud o por su edad, mayoría de edad, sino porque son considerados titulares de un beneficio previsional. Después, bueno, yo lo voy a ampliar y detallar mucho mejor que yo. Nos iríamos muy conformes hoy de esta charla si encontramos algunas respuestas a temas que son bastante conflictivos en este planteo, tienen que ver con el momento oportuno de presentación del reclamo, tienen que ver con la planilla que se practica, es decir, que hay que revisar cuando ANSES hace un pago parcial y se cargan la planilla de la demanda de ejecución o del incidente de ejecución de sentencia y compararlo con el que practica el perito de oficio. También tenemos que ver cómo afecta el tributo en cada haber previsional y también identificar, otro conflicto que se plantea es identificar cuál es el pago mensual, identificar bien el retroactivo en cada una de las situaciones. Muchas gracias por venir y comencemos. Después armamos un debate, o el que quiera preguntar mientras les molesta, si se pregunta, mientras les saca. Bueno, empieza. Bueno, el caso del señor Calderón era un señor que tenía un cargo gerencial en el Banco Nación, entonces siempre fue una persona con un buen sueldo, toda su vida laboral. Entonces, bueno, cuando nos vino a ver, obviamente era con Mayo Badaro, iba a ser un caso que iba a dar. Sí, ¿Se mejor escucha bien? ¿Se escucha más así? Perfecto. Bueno, a ver que pongo acá la diapositiva. Bueno, era un caso típico de los que tenía todos los topes, sobre todo del haber máximo de la ley 24463, artículo 9. Entonces nosotros, siempre en el inicio de la demanda, igualmente siempre lo ponemos en tope, y en este caso en particular ya el señor lo estaban haciendo en ese momento que nos vino a ver, que eran los años, no me acuerdo, 2012, 2013, y cuando todo el mundo con un haber mediano empezó a pagar ganancias, o sea, empezaron a retener en la jubilación ganancias. Entonces nosotros lo pedimos ganancias, ahí viendo una posibilidad, ya lo habíamos pedido en la demanda de inicio, o sea, de reajuste. Bueno, como para más o menos hablar este tema del momento donde uno lo pide, o sea, nosotros lo pedimos de la primera vez, al igual que los topes, y eso quedó pedido desde el principio. Lo mismo que la tasa activa, que nunca nos dan, pero siempre la pido por los minutos.
¿Cómo? Es el momento. Claro, ahí ya es donde lo pido. A veces, después, a veces veo si lo apelo o no, porque realmente no lo apelo, pero cuando apelo otra cosa también apelo por las dudas del caso, ¿no? Bueno, digamos, hicimos la ejecución, cuando vimos que le pagaron el retroactivo de primera instancia, el ajuste común, no de la ejecución. Pagan en primera instancia, le pagan, o sea, desde el primer badalo, digamos, el ajuste, pagaron y observamos que estaba topeado el haber ya de sí, porque ya le habían aplicado el artículo 9, o sea, el haber, o sea, debe haber topeado sí o sí. Y además de que en el mensual le seguían haciendo una retención de ganancias, en el retroactivo fue un retroactivo del año 2018 por este hombre, que en ese momento eran 650.000 pesos. Imagínense, ¿no? Que hace 4 años, 3 años atrás, Claro. 3 años, casi 4, al día de hoy cuando lo traemos esa plata, ¿cuánta plata puede llegar a ser? Con tasa pasiva, además, ¿no? Bueno. La cosa es que cuando hicimos la ejecución pedimos la liberación de los topes, que yo ya no me acuerdo bien acá cómo venía, así. Pedimos liberación de topes y pedimos que no le retengan ganancias en el mensual ni en el retroactivo. Sale la sentencia, aprobó planilla, porque acá justamente el perito que hizo la planilla, cuando descontó el pago parcial, no, lo hizo con el neto, no con el bruto. Entonces, por ende, de ganancias, o sea, no quedó imputado como una, o sea, no quedó ahí en la planilla. Eso fue lo claro después para que entendamos mejor con un. Sigo contando más o menos cómo vino el caso. Entonces, cuando la planilla libera tope en primera instancia, pero no nos hace lugar a ganancias, nos dice que no correspondía, a lo cual interpusimos, apelamos, invocando el fallo Calderale, que hacía hace poquito que había salido, que era un fallo de cámara, no sé si lo recuerdan, pero quedó firme, no fue a la corte, y de esa manera supuestamente que ese fallo no tiene que retener ni en el haber mensual, ni en el retroactivo. Bueno, vamos a la segunda instancia. Llegó marzo de este año, 2 años, decía que estaba, perdón, pasó una diapositiva. 2 años no salía, 2 años, 2 meses, 2 años, 3 meses, me voy a la cámara, y muy amablemente Sofi, que justo está acá, me atendió varias veces, que la verdad te preguntaba, ay, sí, perdón, ¿qué pasa con Calderón? ¿Qué pasa con Calderón? Le venía preguntando. Entonces ella me dice, no, dice, justamente tengo un caso, pero tengo un caso testigo, que estamos viendo por el tema de ganancias. Entonces, bueno, pobre, le venía preguntando, porque a la vez el señor mayor, enfermo, me llamaba seguido preguntándome qué era lo que estaba pasando. Bueno, finalmente salió el fallo con voto que, bueno, consideró, invocando a García, y todo el fallo que vos me nombraste, y de la Corte, hasta, no, ¿cómo me ponés? Bueno, los dos estos fallos me hicieron lugar a, invocando esos 2 fallos más García, hicieron un extenso análisis de la vulnerabilidad, y entienden que ya la vulnerabilidad es algo que después lo vamos a hablar mejor vos, porque tu fallo abunda más en el tema, así que lo digo por arriba, y dispuso el fallo que al haber mensual, tanto en el haber mensual como en el retroactivo, no había que aplicar ganancias. Al haber mensual, la condena al ANSES, que desde que se fue interpuesta la ejecución, que fue en el 2019, ahora que en todas las fechas, era el 10 fue el día que interpusimos la demanda de ejecución, fue el 10 del 6 del 2019. O sea, desde ahí hasta ahora, yo tengo que practicar el momento que practique la liquidación, que practique una planilla, pidiendo que, o sea, viendo mes a mes cuánto es lo que le han retenido de ganancias, y a eso el fallo mayoritario dio que es con tasa pasiva. Voto minoritario consideró que era con tasa activa, pero bueno, ¿quién no se estaba en la corrección? El disidente puso tasa activa. Esa fue digamos, el voto de disidente. Bueno, así que más o menos ese es el resumen general de cómo, acá yo les hice un PowerPoint como para ver más o menos los saltantes, digamos, de los puntos que parecieron
los más importantes del fallo. Más o menos para explicarle esto. Respecto de la planilla, como les decía antes, la perito contadora lo hizo, o sea, ella descontó nada más el neto, perdón, sí, sería el neto de lo que cobró, no el bruto, porque el bruto hubiera sido mucho más, hubiera sido 1.800.000 y pico que cobró, más de 600 y pico de ganancia, eran como 2.400.000 pesos. Entonces, de esa forma, como nada más puso lo que efectivamente le pagaron, me da la posibilidad ahora, cuando practico una nueva planilla, porque es una nueva planilla actualizada, pidiendo la liberación de los topes, o sea, pidiendo los topes como quedó la ver ahora, me da una ver de 466.000 pesos. Y ese debe estar cobrando el tope, menos del tope, porque con los descuentos que le hacen y demás, está menos del tope, o sea, tiene una ver como del doble de lo que está cobrando en la actualidad. Voy a tener que practicar la nueva planilla, actualizar intereses y demás, y ahí, en la nueva planilla que haga, pedí que se paguen los 650.000 pesos que quedaron con la tasa activa. Más que también tendría que hacer otra planilla con el mes a mes, pidiendo con la tasa pasiva. Pero como este fallo no había salido todavía este otro Pitueli, me quedo con los 120 días, tengo unos cuantos meses todavía para seguir esperando. No recuerdo, alguien El de los 30 días, las conclusiones te ponen como que está mal, bueno, así. Que son 100, o sea, te ponen como un ajuste común 120 días hábiles. Ah, bien. Que recién pueden, o sea, vos podés intimar todas las veces que quieran, pero ya no van a embargar hasta cuando no se cumplan los 120 días. Bien. Tueli lo dispuso que es 30, porque así lo venían diciendo un montón de fallos. En ese momento yo no apelé eso, tendría que haber apelado eso también. Pero bueno, algunas cosas ¿viste? Se escapan. Totalmente. Bueno. No sé si quieren apuntar algo, agregar algo, alguna duda. Estos temas que estamos viendo. ¿Este criterio podemos considerarlo ya aceptado? Sí, para acá para lo apelar. Yo le pedí a mi Dios que lo apelara, no. Está firme el fallo. Está firme el fallo, no interpusieron pregunta extraordinaria. Planilla no, planilla todavía. La anilla no practiqué porque no tengo que esperar los 120 días hábiles que todavía no pasaron, porque esto es de agosto. La Cámara que dijo que ordena a que se devuelva. A que se devuelve la corte. Sí. Ahora me parece, perdón, Sí. pero si en primera instancia se descontó, o sea, se No. hizo sobre el neto, el pago del colectivo. Sí. Aprobó esa liquidación y no se. Hola. Aprobaron la liquidación sobre el neto, o sea, ya lo habían descontado, pero no se pronuncia sobre ganancias, me parece que en primera instancia se contradijo. No, ganancias dijo que no se contradijo. Ah, es verdad, se contradijo. Pero viste que en primera instancia no revisa mucho. Claro. Y la Cámara de eso lo aclaró. Claro, el considerando una Calderón, mañana se acordó que se puede entrar. No, porque por eso. Ok. La Cámara analiza un poco qué fue lo que pasó como para poder entrar en el agravio, porque en realidad hay una inconsistencia entre el resuelvo, los considerandos y la planilla aprobada. Entonces, nosotros como que cuando se estudió, ingresamos a explicar, bueno, sin perjuicio que en el resuelvo dijo esto, los considerandos consideran otra cuestión y la planilla encima, sí, entonces como que hay una situación, hay una inconsistencia importante en primera instancia. Pero había un perjuicio concreto del actor que lo repitió en todas las instancias y se observó, y asimismo era una verde de que de interposición de la norma de ejecución tenía la retención. Entonces, todo eso que vos decís es cierto. Entonces, en el 1, para poder ingresar y para poder tratar el tema, lo ponemos en consideración. Porque había una cuestión de inconsistencia en la norma y lo aprobado. Casi pido aclaratoria porque realmente no lo entendía. No, Y porque me lo puse fue claro complejo bastante. decir. Claro. En el considerando tal, se rechazó la cuestión de ganancias porque está dentro de la norma. Era un criterio viejo que tenía el juzgado, ahora creo que va por Pérez de la Cruz. Sí, pero en la planilla había volcado los números de otra manera. Y después en el resuelvo, que era el principio de lo que la Cámara considera que no ataca el resuelvo. Y así mismo hay una inconsistencia entre el resuelvo y el considerando. Entonces se tuvo que arreglar un poquito eso en Candelón, o sea, en el primer considerando
para poder ingresar al agravio. ¿Y ordenaron a rehacer la... No, la dejaron firme. Perdón, yo Sí, siga. estoy metiéndome en este tema, estoy bastante que no sé nada. Sí. Pero el otro día Pido devolución de descuento de ganancias que hicieron un cliente y le corren traslado al perito para que practique planilla. Y yo dije, pero no, yo pedí revocatoria de eso, si digo, está descontado, lo tiene ANSES tiene mucha más información sobre qué le puede descontar a un cliente de ganancias que el perito. Y no, yo no lo estaba discutiendo. Pedí solamente que lo devuelvan. No, primero hicieron hacer la pericia otra vez. Y en el otro caso que pedí devolución, me dijeron que lo calcule yo. Y ahora, hoy, pedí revocatoria de ese decreto diciendo, no lo voy a calcular, estoy diciendo que ese cálculo lo hizo ANSES, ya se lo descontó. Por eso no me Perdón, ¿cuál es la duda de cómo se cayó o es una duda para el cálculo? El cálculo, ¿de dónde sale el importe que le van a devolver al cliente? Si el tipo ya se lo descontaron y yo pido que se lo devuelvan, ¿por qué mandan a rehacer la pericia? No, pero a mí me parece que es una cuestión de la tasa que te pasa, que vos lo debes tener por intereses, entonces te manda para mí, ¿no? Viste que ellos para todo te mandan una pericia. Yo lo haría, o sea, no es tan complicado. no calcule cuánto le correspondía descontar de ganancias. No todos los meses corresponde lo mismo, ¿viste? Los descuentos de ganancias van cambiando mes a mes. No sé, porque viste que lo hacen. Igualmente se está diciendo eso, está diciendo que calculen lo que correspondía descontar de ganancia en ese cálculo. Claro. Para ver cuándo lo tienen que Son devolver. áreas que no tributan, ninguno de los dos. Quedaron porque del periodo no prescripto venían descuento de ganancias porque quedaron prescritos un periodo donde estaba bajo el piso. Entonces, bueno. Claro, ese es el tema. La extensión se efectuó sobre, a ver, está diciendo que no al momento de un pago parcial. Bueno, pero era sobre los devengados, pero se efectuó todos juntos cuando le pagaron el reajuste. Exacto, cuando le pagan el reajuste observamos que tengo haber reajustado, retroactivo, intereses, hablo de la planilla ANSES, ¿no? Y abajo dice retención por ganancias sobre intereses, retención de ganancias sobre capital. ¿Qué es eso? Conforme el Calderón, conforme el criterio de la ley también, que van de la mano, se aplica la doctrina de García II, García II, referencia a García I, ergo no se puede retener suma alguna. Entonces, entiendo que tal vez el juzgado considera que lo único que se tiene que hacer es capital e interés no pueden estar dentro de la retención. Tomo eso y practico una planilla para su devolución. Ahora, el tema es que desde cuándo tiene que devolverse. Bueno, Desde la bien, fecha de pago. está bien. Pero el monto no hay que revisar. El monto Ya está. no hay que revisar, el monto se observa en el momento de la retención. Lo mandaron a revisar dos expedientes, uno con traslado al perito y otro que lo calcule yo. Patri. ¿Alguna pregunta en el Zoom? Porque no hay ninguna pregunta. ¿Avanzamos? ¿Estamos? Sí. Chicas, ¿compartimos o seguimos? Si es algo y lo compartimos. ¿Cómo sería el caso que ya está iniciada la ejecución? Sí. Cobren el medio. ¿Cómo haces para pedir la devolución? Este se había cobrado, el descontado. Claro. Yo tengo Claro, es verdad. Claro,
un caso que no hayan pagado. Cobró en el interín, Claro. ahora cuando cobra le descuentan la elección. Claro, ¿verdad? Y ahora que caigo, que vos me decís, es un caso que... Porque esa ejecución, cuando se apruebe la licitación, Claro. vamos a tener en cuenta el descuento de ganancia. Claro. Ponele que ANSES introduzca, bueno, o vos lo pediste, se ordene la devolución, o no, la planilla está practicada, así tenés que tener en cuenta el descuento de ganancia. Y ahí lo podés pedir. Bueno, Pero Tendrían que pagar la Igual ahí es diferencia. importante, me parece que lo que está Sandra de observar de qué manera el delito vuelca sí, el pago parcial. Porque a veces lo vuelcan en bruto y a veces lo vuelcan en neto. claro, sí es fundamental. Revisar. Sí, el inconveniente, o por lo menos lo que se advierte a veces en las liquidaciones, es que dependerá del criterio, como bien dice Sofía, que tome el perito a la hora de imputar ese pago y lógicamente también del pedido. ¿Por qué? Porque como ANSES aplica una ley como tal, salvo que haya un pedido de parte de la actora, parece que ya aquí van a ordenar devolver. El tribunal no puede ordenar devolver sin un pedido previo, con lo cual, si el perito, en primera instancia, en su primera acción sobre el expediente, sin ningún criterio que haya sentado sobre la sentencia de fondo, en donde se haya podido expedir el pago sobre ganancias, va a tener que limitarse a decir, acá hay un agente de retención que retuvo una suma, por lo tanto yo imputo el pago bruto, no neto. Bruto digo, el total no de bolsillo, sino Sin descuento. el neto para retenido. Bueno, y si no hay ningún pronunciamiento y si no hay ninguna solicitud de no considerar esa retención, digamos, en la instancia que se esté no se va a poder ordenar de oficio la devolución. Sí entendemos que si se pide la devolución sobre retroactivo de intereses y no tenemos, o sea, si nos pide la actora, no hay, digamos, no se expidió el juzgado previamente, correspondería tomar o imputar el pago neto y sobre la retención podría también a solicitud de parte que se calculen sobre la suma retenida los intereses a tasa pasiva desde el minuto del pago. Tomemos nota de eso que ha pedido de parte porque es importante. Yo haría una nueva organización, porque la plata que le dan a los intereses. Espera, Silvi, que no se escucha para el sur. Silvi. 200 pesos, pero eso te contado de ganas. Que no se escucha para el sur. Bueno, que decía que en la planilla está que el monto X que se haya descontado de ganancias hace 2 años atrás generó intereses. ¿Por qué no aplicarlo? Entonces yo haría una planilla diciendo, le descontaron 200 pesos en el 2020 y generó intereses tanto. O sea que la planilla hoy que tiene a favor ese señor es de 220. Hablando del monto de ganancias solo. Lo que pasa es que también hacer una interpretación. Claro, eso te sin perjuicio, se lo organiza mal, a su antojo, los porcentajes no los calcula, lo hace, de hecho nosotros cuando observamos las planillas de pago, que son una línea con unos números, no sabemos sobre qué. Entonces, yo entiendo que es cierto que hay un monto que retuvo el ANSES, que después de la declaración de la Corte es inconstitucional. Ahora, también ANSES está obligado, como un agente de retención, no tiene una orden de un juez que eso no lo realice. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, nosotros todavía no tenemos un caso puntual de como un pedido aislado. Creo que hubo antes en la sala B, hará 1 o 2 años, pero que lo ordenamos después que lo vuelva a tramitar. Después terminó, bueno, la Corte yendo por el mismo lado con Garay, el año pasado. Pero pienso, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un pago parcial en el año 2020. Y no sé, no pedimos esa devolución. Podemos requerir y nosotros entender que se tiene que devolver en la fecha en la cual el ANSES retuvo. O sea, ¿de cuándo pueden correr esos intereses? Porque también hay un... ¿Qué? Sí, me parece que es súper debatible porque, bueno, retuvo porque está obligado a eso. Y nosotros vimos que hubo una retención, la parte cobró
no sé, el letrado se enteró, no se enteró, lo trajo al tribunal, lo planteó. Lo planteó después de 3 años, lo planteó después de 2 años. Nosotros podemos obligar al Estado que le devuelva desde esa fecha o desde la fecha que hay un requerimiento de parte y nosotros le hacemos lugar a eso. Lo tiro porque me parece que es algo que nosotros también nos preguntamos. Con Candelón pasó. ¿Desde cuándo? Bueno, desde que se observe ese perjuicio, de que se observe esa retención en el haber mensual y que se lo devuelva de la fecha de interposición de la ejecución. Creo que hay una sala de la Cámara de Seguridad Social que de hecho va un poco más allá, un criterio que no es para nada beneficioso para el jubilado y la jubilada, que es desde el momento en el cual hay una orden de un juez que tiene que devolver. Porque hay una norma que obliga a la ganancia como frente de retención o el juez general de la PIB que lo haga. Claro, Sí. el inconveniente es, o la duda que se nos presenta, es particularmente si entendemos que ese interés a tasa pasiva es una compensación por el uso indebido de un capital. Entonces la pregunta que surge es indebido por parte del ANSES mientras se limita a cumplir una disposición? Digo, es la pregunta que nosotros nos hacemos. Y entonces esa sentencia surtirá efectos desde el momento en el cual dijo es indebido o era indebido o no correspondía a retener, o surtirá efectos entonces desde el momento de la retención. Son, por eso digo, son Lo mismo que te privaron de ese dinero. Hay criterios diversos, como bien decía Sofi, o sea, nosotros tenemos la obligación de hacernos esos cuestionamientos, o se leen, digamos, se estudian en el camino. Sí, la mayoría va de la fecha de interposición de la ejecución, o por lo menos la mayoría de las cámaras del interior, algunas van con la tasa activa como Mendoza, la más probable, por así decirlo en ese caso, que se corre los criterios de corte, súper bien fundados, pero hay como mucho, hay muchos criterios dando vuelta en ese sentido. No es algo que fatales ni nada por el estilo, sino que también nosotros nos preguntamos un montón de veces ¿de cuándo? Otra cosa que por ahí... No, y otra cosa que es importante resaltar, cuando nosotros dejamos bien en claro en relación a hasta dónde se puede haber expedido y hasta dónde puede haber cosas juzgadas, nos encontramos en Rosario con sentencias modelo, las tiene la Cámara, las tienen los juzgados, que muchas veces se expiden sobre ganancias y fue, digamos, jurisprudencia de Cámara durante mucho tiempo, Fallo Pérez Veracruz, que fue replicado de manera masiva en un montón de sentencias de fondo. Entonces también, para tener en cuenta como profesionales, esto es decir, bueno, previo a un pedido de exención y aplicación de un precedente de corte, analizar los efectos de las cosas juzgadas sobre situaciones anteriores, ¿no? Más que nada para no llevarnos reveses en relación a eso. Bueno, seguimos. No, bueno, pues, vayan pensando otros cuestionamientos. Esto es la rita del debate. Tal cual. Como digan, es mejor con micrófono o sin micrófono. Con micrófono. Con micrófono. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Andrade, soy abogado, charconquista acá de la provincia de Santa Fe. Quiero decir que estoy muy contento de estar acá, agradecerles a todo el equipo del Instituto de Derecho Previsional por la invitación, a toda la gente que está conectada, y bueno, creo que hay gente que nos interesada ahí, la sala del juzgado, y bueno, todos los que están presentes acá, así que gracias por permitir compartir este momento. Por otro lado, contarles, el caso nuestro tiene que ver con una jubilada con retenciones en cuanto a las ganancias. Lo que hicimos nosotros fue litigar contra FIP, fuimos a declarar la inconstitucionalidad del artículo que obliga a la gente a retención, en este caso a la Caja de Jubilación y Pensiones de la provincia de Santa Fe, a que la retenga de manera regular y periódica los haberes en su haber
bruto, el concepto de ganancia, que creo que era el 15, el 25%, nosotros nos basamos, como contaba recién Sandra, con el caso García y el caso Cardenales, que hasta el momento, cuando nosotros iniciamos la acción, estamos hablando de febrero del 2021, era como la novedad. Primero con García, que había establecido, había enumerado, había desarrollado lo que era la vulnerabilidad por edad, por la enfermedad, había que acreditar el caso de que lo que el legislador ideó, pensó que le sobraba, lo gastaba, en el caso concreto, que salía. Nuestro caso no era con una vulnerabilidad acreditada. Entonces nosotros fuimos con los argumentos de Cardenales. Básicamente, todos los ingresos que provienen de la jubilación responden y respetan a la previsión, artículo 14 de la Constitución, el carácter sustitutivo de los ingresos, entonces el carácter alimentario, y era irrenunciable, y era integral, y no podía estar pagando algo que era pasividad. Básicamente nosotros equiparamos la vulnerabilidad con la pasividad. ¿Cómo puede ser que una persona esté pagando siendo pasiva? O sea, no había actividad lucrativa, si no hay actividad lucrativa no iba a ser imponible. Fuimos con esos argumentos, la primera instancia la perdemos, porque nos dijeron que no se había acreditado la vulnerabilidad, que el caso García no era asemejable a este caso. La experiencia que teníamos en juzgado, primera instancia Reconquista, segunda instancia, porque es el norte de Santa Fe, toca Resistencia, sí daba lugar. Entonces, nosotros nos pusimos a pensar, y yo estoy en Córdoba, y me puse a hablar con compañeros de la facultad que estaban con el tema, en Córdoba sí salía, en Uruguay no salía, en tal lugar sí salía. Entonces empezamos a preguntar, bueno, acá hay una desigualdad entre un jubilado que es de Santa Fe, Rafaela, San Nicolás, todo el radio de la Cámara Federal de Rosario, con uno de Córdoba, con uno de Buenos Aires, con uno de otro lugar del país. Entonces, bueno, planteamos la apelación y sostuvimos el caso García, el caso Gardedale y los principios internacionales que regían en la materia. El derecho a la vejez, los estados están obligados a responder de manera rápida. ¿Por qué digo de manera rápida? Porque la vía que nosotros elegimos para hacerlo fue el amparo. Hasta ese momento se estaba debatiendo porque todo llegó con la acción meramente declarativa de inconstitucionalidad. Entonces, en ese momento sí estaba medio debatido el tema. Si no eras empleado del Poder Judicial, era como que el amparo no iba. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pero ya lo resolvieron. O sea, si ya la Corte ya lo resolvió, vamos por el amparo, que nos parecía más rápido. Bueno, perdemos en primera instancia. Cuando apelamos, 2 días después de la apelación, tenemos un fallo de 2 meses anteriores, en abril del 2021, en el cual habían rechazado un amparo porque no había, la vulnerabilidad no había sido acreditada. No sabía cómo decirlo a mi cliente. O sea, yo decía, mirá, en el norte podés liberarte para ganancias, pero acá parece que no. Estamos esperando que venga el fallo para armar el extraordinario. Ahora nosotros tenemos que darlo vuelta en la Corte. Entonces, bueno, hace 2 meses, vimos ahí, estaba con internet, estaba con mi celular, y empiezo a ver el fallo, no entendía nada, porque había 4 votos, o sea, y en disidencia, pero sale a favor, y creo que es destacable el voto del doctor Pineda, o sea, todos los votos son destacables, y toda la gente que trabajó ahí, pero el doctor Pineda dice, cambia el criterio, en el cual dice que conviene adornarse a lo que ya dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso García, porque en la práctica, todos los casos que no eran con vulnerabilidad acreditada, la Corte los terminaba convalidando cuando rechazaba los extraordinarios. O sea, la FIP, antes que hacía, apelaba. En primera instancia te apelaba por las cosas, te apelaba por todo. En segunda instancia apelaba, las cámaras se lo rechazaban y pagaban la torta de plata para habilitar el extraordinario de la Corte, y la Corte se lo rechazaba. Entonces, el doctor Pineda básicamente dice que no conviene por la celeridad procesal, por una cuestión de seguridad jurídica, el desgaste jurisdiccional, alejarse de los tópicos de García. Creo que también en estos temas que tienen que ver con lo que habló Ana, el caso Sánchez creo que también lo podemos juntar. Básicamente no conviene a los jubilados hacerles litigar tanto cuando la cuestión ya fue resuelta. El caso Sánchez fue otro caso en el cual hubo un reajuste a haberes, que lo quiere hacer extensivo a FIP, y la Cámara de ese momento le dice, no, usted tiene que hacer un amparo contra FIP, usted está litigando contra CES. Y la Corte le dijo, tiene 86 años, hacer extensivo, no tiene sentido. Entonces acá en Rosario creo que el caso Viglieri lo que hace es como da por desterrado o
gana la pulseada, pone un plano de igualdad a todos los jubilados de la provincia de Santa Fe, tiene implicancias importantes porque ahora todas las personas que están en las mismas condiciones pueden pedir la inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia para su haber previsional. Nosotros presentamos, en primera instancia, todavía esto no se está resolviendo de igual manera que la Cámara de Miguel. Hace poquito nos salió un fallo del juzgado número 1 donde dicen que porque no hay vulnerabilidad acreditada no corresponde exonerar o declarar inconstitucional el impuesto a las ganancias. Básicamente lo que hace AFIP aplica la ley, que es la ley del impuesto a la ganancia, que fue modificada ahora hace pocos años, pero lo único que hace es que eleva el tope. Hay juzgados del interior federales que interpretan que esa modificación responde a lo que la Corte le dijo en el caso García, que lleva a la Corte, que lo obliga al Congreso a tratar de manera diferenciada estos temas. Pero no cambia la naturaleza jurídica de la retención. Entonces, bueno, nada, fuimos sobre eso, la verdad que salió bien. Nosotros elegimos la vía del amparo por la rapidez. Entendemos que si uno tiene caso con un jubilado donde uno pueda acreditar la vulnerabilidad, puede ir por la vía cautelar, que le va a salir mucho más rápido que el amparo común. Si el amparo común es rápido también, la cautelar es importante en este tema porque tal vez en muy poco tiempo pueda dejar de pagar ganancias potencial cliente que pueden llegar a consultar el día de mañana. Así que bueno, ese es el caso Miglieri. Nosotros presentamos, porque también hay una pulseada ahora, por ejemplo, la Cámara Federal de La Plata no declara la inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia para los no vulnerables. Hace poco salió un fallo que lo presentó la caja de pensiones de jubilados de La Plata, diciendo, che, acá tengo un montón de órdenes que me están diciendo que tengo que contar, ¿por qué no declaran la inconstitucionalidad para todos? Cuando me pongo a leer ese fallo, yo pensaba que era una cuestión de legitimidad procesal, no iba a resolver el fondo del asunto. Pero resuelve el fondo del asunto y dice, no, si no hay vulnerabilidad acreditada, siga pagando el impuesto a la ganancia. Me parece que esto hay una pulseada que está siendo permanente hasta el día de hoy, y creo que Rosario se suma, bueno, a la legalidad, obviamente, y a la defensa de los derechos de los jubilados y la integridad del patrimonio. Hay otros lugares del país donde todavía eso no está sucediendo, y creo que, bueno, acá ya esta provincia ya avanzó. Nosotros cuando pedimos el amparo, porque las consecuencias de la aclaración de inconstitucionalidad son dos. Uno, el cese del descuento de acá para adelante, y otro, el retroactivo de los 5 años para atrás. O lo que pasa en el medio entre que salga la sentencia de fondo. Nosotros entendíamos que lo más ordenado era primero declarar el cese de la inconstitucionalidad, y después, como otros juzgados federales ya no habían dicho, vayan por la acción de repetición. No es lo mismo el amparo al derecho constitucional, la lesión inminente que lo probás básicamente con la obra jubilatorio. Lo que tenés que acreditar, lo que nosotros probamos es jubilado y está pagando ganancias. Después el resto de trabajo que hizo, lo podemos probar, pero no hace el fondo de la cuestión. Entonces, nosotros todavía no reclamamos los 5 años para atrás, pero tenemos entendido que esta Cámara sí, en el mismo amparo, te ordena los 5 años para atrás, lo cual es mejor porque es más concentrado en un solo acto. Hay otros juzgados federales del país, otras cámaras, que están haciendo por la acción de repetición. Esa otra pulseada que también nosotros, los operadores del derecho, tenemos como tarea poder hacer todo lo más concentrado posible, siguiendo, respetando lo de Sánchez. No sé si hay algo más que decir sobre el caso concreto fue ese. Espero que sea de utilidad, y bueno, lo que me faltó decir me pueden preguntar o hablar. Quedó firme. Fue el primer fallo, gracias. Fue el primer fallo que AFIP no apela al extraordinario en Rosario. O sea, eso me han informado y estaban esperando los días, no me lo querían decir, pero bueno, fue el primer fallo que la AFIP no. ¿Cómo es que le María Emilia. María Emilia. Emilia Josefa. Bueno, contra FIP. Sí. Perdón, nosotros los vamos a mandar mañana a los fallos. No sé si están en el mail del Instituto Agregadas, mañana los mandamos. Bueno, tenemos mañana. Sí, creo. Sí, perdón.
En Rosario, por ejemplo, las postas son por su orden, eso tiene sus beneficios. Nosotros, por ejemplo, antes que haya salido lo de Bilieri, teníamos clientes en Rafaela que sabíamos que el amparo no iba a salir, porque antes no eran vulnerables. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para presentar a 2 jubilados de Rafaela si no teníamos el antecedente de la Cámara? Bueno, habíamos iniciado cautelares autónomas y no nos hicieron lugar, y nos apelaron y nos condenaron el primer juzgado de primera instancia por tasa a la vencida, por el principio objetivo. Nosotros apelamos, y bueno, la Cámara Federal interpreta que es una cuestión de complejidad normativa, de interpretación de ley, que la ley está, que no está haciendo nada que no corresponde, porque es una ley que lo obliga a retener, entonces, costa por su orden. Creo que está la seguridad de un punto de vista de no puede iniciar la acción porque tiene la convicción de que realmente es, más allá del camino procesal que uno elija, que va a salir mal. Por sumo tendrá que volver a empezar y va a tener un resultado positivo. Sí, pensando lo que digo, sería horrible si le retienen ganancia al jubilado y se van a ir por el No, tremendo. Yo siempre detuve, porque yo hace mucho que venía viendo el tema de ganancias. Siempre era pedirlo por... Siempre vi el tema de ganancias, de ver, sobre todo en estos varios años venía pasando en los retroactivos, había visto la posibilidad de la ejecución, la posibilidad del amparo, pero siempre fue ese mi temor, de que no, por ejemplo, que lo retuvieron. Dicen que no, y después deben devolver, o sea, eso, cuando vi cosas por su orden acá también me tranquiliza de alguna manera. Pensando en voz alta, inclusive pienso que para la liquidación de los retroactivos, el mismo amparo, el informe del artículo 8 que hace la FIP, ya te determina todo lo que nos fueron descontando, que hace una radiografía, que hace la FIP en el artículo 8 cuando contesta, que es el derecho de defensa. La FIP lo que hace es le trata de decir al juez que el señor tiene plata, el señor tiene dinero, le cuentan los dólares, los viajes que hicieron, los autos, y le pone, sí, totalmente, y le ponen también bueno, todo lo que le fueron descontando. Creo que eso ya es una liquidación donde uno ya puede sobre eso aplicar los intereses. Bilieri, los intereses que pusieron los llevaron a la ley tributaria, que es 0,50 mensual. Creo que bueno, Sí. no es igual que la inflación, pero está dentro de todo bien. Después, esto es algo más de la práctica. Cuando uno inicia la acción de repetición, ahí sí, un potencial cliente te puede decir, bueno, pero pará, yo tengo, no sé, yo soy pensionado. Mi marido me dejó esta pensión, pero yo tengo alquileres, tengo un montón de cosas. Esto implica que yo pierda algo, se va a investigar. Para el cese del descuento no tiene nada que ver los ingresos que uno puede llegar a tener, porque responde a la naturaleza jurídica del ingreso. Ahora, la acción de repetición, tengan en cuenta que la FIP va a investigar a esa persona, porque va a intentar determinar de oficio algunos de los 69 o 70 impuestos que tienen en este país para achicar la deuda. A nosotros nos ha pasado que iniciamos acción de repetición y el mismo cliente nos dice, no, quiero desistir porque me llegó una determinación de oficio y no quiero tener problemas. Bueno, también son cuestiones a tener en cuenta. Sí. Y yo lo que te quería pedir si podés explayarte un poquito más con respecto a lo de la vulnerabilidad en este caso, digamos, ¿dónde se apuntó fundamentalmente? Bien. A la edad de la persona, al estado de salud, digamos, porque el término por ahí abarca es sumamente muy extenso, digamos. Perfecto, bueno, te agradezco muchísimo la pregunta, porque me permite decir algo que había omitido. La Cámara Federal de Rosario entiende e interpreta todo lo que dictaminó la Corte después del caso García, y entiende que se flexibilizó el concepto de vulnerabilidad. Es más, todo lo que dice la Cámara básicamente en este fallo es que todos los jubilados son vulnerables. Por el solo hecho de ser jubilados ya son vulnerables y ya te equipara a García. Por eso, yo digo,
que después de García a los 20 días quiere crear plancha de declaración de inconstitucionalidad, personas que no tenían debidamente acreditada ninguna enfermedad como García, o la conflictatoriedad o la edad. Sí, Yo me acuerdo bueno, una de vez, Paolo creo que es una pensión de una persona de 60. Ah, sí. No, la calidad ¿te acuerdas que en un programa de Paulo Bessi? Sí. Con la plancha. Y Trócoli dijo, La flexibilización a partir de Paolo está, es un caso que es particular porque se fue a la corte porque se establecían de todas las condiciones probatorias, se hace todo un análisis, como decían los doctores, en virtud de la interpretación que daban a García, porque en García se habían analizado esas circunstancias, y había sido un caso que se había rechazado porque las condiciones que se advertían de la causa determinaban que no era una persona vulnerable. Y la Corte lo da vuelta y vuelve con García. Y es ahí, a partir de donde los jueces dicen, bueno, digamos, entre comillas y entre líneas, si este no es vulnerable, ninguno entonces lo es por criterio de la Corte. Claro. Entonces no es tanto, entiendo yo, lo que se debería aprobar, sino que ya lo que estaba aprobado en su momento, y así todo se lo consideró vulnerable. Entiendo que, tal como lo decís vos, la vulnerabilidad se expandió y se flexibilizó. Sí distinguiría la vulnerabilidad que uno puede llegar a acreditar para pedir la cautelar. Básicamente, porque básicamente ahí sí, porque ahí tenés mucho más rápido, o sea, ahí vas la ley de medidas cautelares contra el Estado, inclusive en la última parte puedes llegar a obtener la resolución. Y diferenciarla de la cuestión de fondo también. Exactamente. Un tema. Y creo también que la cuestión no admite prueba, o sea, no admite prueba, o sea, es una cuestión de puro derecho. Entonces, o lo pedí o el mismo juzgado no admite no habrá prueba, porque por lo menos en el amparo, que vos en la misma acción acreditas todo, la FIP te contesta todo, pero no le hace lugar a la prueba ofrecida y se pasa a resolver si corresponde o no, si es constitucional o inconstitucional. Y la Cámara, en el caso Villeri, lo que dice es una presunción hasta libre de libre. Solo son cuidados ya son vulnerables. Ahora está la acordada de la Corte, es la acordada de la Corte, ¿no? La 3 del 2015, los jubilados son sujetos vulnerables, dice la Corte. No sé si es la 3, no sé si es el 15 o del 20, la verdad. Del 20. Del 20. Porque García del 2017. Pero creo que lo dijo antes. Ah. No sé si entran por la acordada 3. Me parece que es importante entender que se está defendiendo a jubilados, y ahí digamos, todo el arsenal de todos los derechos internacionales, y hacerles saber que es un jubilado contra el Estado y su organismo recaudador, que lo único que le interesa es establecer, decir, porque tenés parámetros objetivos y parece que tenés dinero, que están haciendo solidario del sistema, y no responde al artículo 14 bis, que es de carácter sustitutivo integral. Bueno. La doctora la voy a hacer un comentario. No. Empezaste a hablar y... era el referido. No recuerdo el nombre. Juan Pablo. Bueno. Sí. Sí, las jubilaciones no tiene que pagar. Si no tiene que pagar ganancias. Todo lo que se está discutiendo ahora de los salarios. Si el salario no es ganancia, tampoco las jubilaciones, o sea, y viceversa, digamos. Esto que discutían ayer en el Senado. Tiene que partir de fundamento. No es tanto la vulnerabilidad, el salario no es ganancia y la jubilación tampoco tiene ganancia. El salario tiene que ver con, digamos, la contraprestación que recibe el trabajador estando en actividad. El haber es, digamos, es el reflejo de lo que supuestamente tendría que ser el reflejo de lo que él durante su vida activa aportó. Igual remuneración por Son igual dos tarea. cosas diferentes, me parece. Si bien son como
No, muy bien. Con cara de Son las dos caras de la misma moneda, o sea, si bien sí, creo que apuntás a eso, ahora después de debatir lo que se está debatiendo en el Senado, me parece que por ahí excede el marco de eso, pero, el doctor Belum me quiere decir algo. El fruto de tu trabajo no es Sí, yo creo que más allá de la pregunta, que la creo totalmente pertinente y creo que hasta un debate, si se quiere, más del carácter de los filosóficos, si disponible o no, creo que los hechos disponibles son una decisión política y económica del Estado, que nosotros como abogados, digo, ya sea que estemos de un lado del operador o como ustedes, que en el caso de la defensa de la profesión, se pueden discutir. Me parece que la diferenciación fundamental, o la diferencia fundamental entre lo que son los activos y los pasivos, y a la hora de entender el porqué de la inconstitucionalidad de la norma en relación a los pasivos, me parece a mí personalmente que no está dado tanto por el sujeto en situación de vulnerabilidad. Me parece que no está ahí la razón de la inconstitucionalidad, o sea, no es que los pasivos no pagan por vejez. La ley es inconstitucional porque no se contempla la vejez, que es causa de vulnerabilidad, como una situación en diferenciación con los activos. Entonces me parece que es clave, porque cuando haya una ley que sí contemple una diferenciación e incluya subcategorías e incluya a la vejez como una causal de vulnerabilidad, la discusión sí será otra y podríamos estar ante una ley que cobre y retenga ganancias a jubilados, pero que sea constitucional. Es antipático, lo sé, pero esta no lo es porque no distingue categorías y trata en iguales condiciones a sujetos desiguales. Me parece que ahí está la clave de diferenciar y es simplemente disociar entre la frase no pagan por vulnerables, no pagan porque la ley no tiene en cuenta que son vulnerables a la hora de evaluarlos respecto a la masa de sujetos que tienen. O sea, me parece que ahí está. Incluso en el caso García dice eso. Hasta que no venga el... Estoy repitiendo, por supuesto, repito la palabra. Sí, no, pero... avalo totalmente lo que decís. Muy bien. El caso Viglieri también dice eso. Acá en Rosario a eso me refiero. El caso Viglieri dice lo mismo. Calderón también. El tema es que hasta que los legisladores no hagan su trabajo, porque lo único que hicieron es aumentar la base imponible. Nada más. Puede ser que hace 2 años sí asumieron las reducciones de los jubilados. Hace 2 años sí las asumieron. Entonces algunos jueces agarran de ahí. No, el Congreso ya le dio otro tratamiento a los jubilados. Hay muchos jueces agarran de eso. Pero... De hecho, más allá de eso, creo, no sé si tenemos todavía opiniones jurisprudenciales de la jurisdicción con ley, con la ley vieja o con la modificación a partir de abril de 2021. La Cámara Federal de General Roca interpreta que la nueva ley ya trata a García como corresponde y hay muchos que todavía no. Ahí la Corte todavía... Por eso es... Lo que pasa es que, no sé, hace poquito cuando estábamos estudiando a Calderón, habíamos visto en la ley una publicación de una abogada que, no me acuerdo el nombre, pero ya pasamos, que ella lo que entendía que en realidad la Corte cuando falló García, o sea, la Corte falla en García y entiende que tiene que hacer esta subcategorización. Después cuando sale la norma no recoge ese requerimiento que le hace la Corte. En realidad lo único que hace es elevar un piso. Entonces, claro. Entonces ahí lo que nosotros, por ejemplo, lo sacamos un montón, entendimos que en realidad, y a partir de lo que habíamos leído estas publicaciones, que en realidad no se recoge todo lo que le requirió García, que es como decía Juan, sino que lo único que hizo es continuar con un entendimiento patrimonial. Sí. Porque eleva una base. Entonces, nosotros sea la norma nueva o la vieja, entendemos que
la nueva norma que reformó la anterior de impuesto a las ganancias no recogió todo lo que la Corte y el Congreso, porque hablaba de un montón de situaciones, no solo elevar, porque si no sigue teniendo una visión patrimonial. Claro, suprateorizar, teniendo en cuenta, analizar un montón de datos. Porque aparte, perdón, pasa otra cosa que yo estoy viendo los números, ¿no? Los jubilados de ANSES hoy, el que está cobrando la máxima es cobra 291. Entonces ese no va a estar alcanzado por ganancias porque ahora el mínimo es 330 por ahí. Entonces, está bien, cuando nos ordenan la liberación de los topes, van a quedar muchos con ganancia. Pero como nunca libera los topes en ANSES, porque no los libera, con topes lo vemos, vos tenés 25.000 después de liquidación, y ordenan, levantan, ya sabemos. Ahí se están ahorrando de que esta gente no va a pagar ganancias. Y entonces la masa mayor que tienen de jubilados, de alguna manera con esta ley yo creo que la han solucionado. Los vemos en estos casos, como pasan en jubilados de caja. Yo lo tengo la de la caja municipal, justamente que estaba viendo, y con Miguel, que también de la caja, que no tiene el tope como el de la ANSES, entonces esos son los casos que estamos viendo, ¿verdad? Con la ley está subiendo el mínimo imponible, lo subieron más, llegaron, o sea, solucionaron a la mayoría. El problema lo podés tener cuando para retroactivos, sí, claro, sobre el retroactivo. Claro, exactamente. Pero ya lo que veíamos, como por ejemplo Calderón, le soluciona a Calderón, pero yo no sé si a cuántos jubilados a futuro le va a usar el mismo caso. Que se va a presentar. Sí, no, por favor. Me quedé con el tema de las deducciones. Guárdame con el tema de las deducciones, por una cuestión de interpretación, porque las nuevas leyes que van a ver, con la que ya vino, también las deducciones, hay gente que te va a venir a consultar, pero no pago porque el contador me dijo que puedo hacer esto, que puedo hacer lo otro, pero hay que distinguir que en las deducciones uno no está extirpando, por así decirlo, el impuesto a la ganancia, no está declarando la inconstitucionalidad. El impuesto sigue estando vigente, solamente te representa un beneficio que va a hacer que vos tributes menos, pero en realidad la inconstitucionalidad sigue estando. Entonces, sí, lo que le decimos a un cliente cuando viene al estudio, es como si vos tenés un cáncer y el tratamiento que te están ofreciendo es mitigar los efectos y que va a vivir más daño, todo bien. Nosotros lo que hacemos es que lo extirpamos, lo sacamos, que declaramos la inconstitucionalidad para que lo cuelgues en tu casa y no te van a volver a tocar a fin hasta que no cambien la ley, por lo que dijo Juan Pablo, ¿no? Sí. De la sala B. Estamos esperando de la sala B. De hecho, ordenan que se deje de retener hasta tanto el Congreso. Y el entendimiento es un poco ese. García considera estas cuestiones, no se declara porque no corresponde que todo. Entonces, diferencia en el retroactivo, los retroactivos sí, ya hacía mucho que venía diciendo la Cámara Federal que no le correspondía. En realidad la Cámara decía que por un entendimiento de los artículos que no correspondía que se retenga sobre los intereses, ahora bien sobre el capital, consideraba que tenía que retenerse por el método de verdad. Eso después, fueron muy pocas las planillas que realizaron esos métodos. De hecho, numéricamente nosotros no hemos visto muchos. Pero por una cuestión de unas circulares internas del CES que consideran que el método de vengado era la excepción, pero después internamente recogen que por la vulnerabilidad y por la edad iba a ser el método de vengado. Pero bueno, fueron 1 o 2 años de diferencia entre Pérez Cruz y Calderón. Nosotros teníamos Massa, Mesa. En realidad las instituciones de primera instancia recogieron Pérez de la Cruz, nosotros tenemos sentencias las últimas 7 meses aproximadamente, 8, tiene Pérez de la Cruz, la sentencia de ejecución. Sobre que impuesto a las ganancias sobre intereses no va
Y sobre el capital no va a aplicar el método de develado. Va a aplicar el método de develado. Ah. Que consiste en desagregar mes a mes. ANSES lo hace sobre el develado del descuento de ganancia, cuando liquida un reajuste. Sí. Sí, en realidad, Y la sí. ejecución también. Así yo he visto liquidaciones, Sobre lo develado. también depende o sea, la constancia administrativa. A veces hay liquidaciones donde simplemente se ve sobre retención sobre capital, retención sobre intereses, nada más. A veces hay retenciones sobre ganancias anualizados. Es que en realidad el impuesto es anualizado. Este impuesto del delegado, nosotros hemos tenido charlas, me acuerdo también con un fallo de castellano de Salta. Castellano dice, nosotros hablamos del develamiento mensual, cuando en realidad es anual. Entonces es como que, digo, claro, dentro de la misma normativa y circular hablamos del develamiento, pero en realidad es un cálculo anual. Por eso Sofía destacaba esto de la opción, porque en principio era una opción para el contribuyente el de optar porque se solicite el método de develado, que luego pasa a ser la regla para el periodo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud? Nos vamos pensando, me parece, con varias ideas, no sé si pero por lo menos nos queda dando vueltas alguna lucecita ahí de haber escuchado alguna diferencia en el pensamiento, como veníamos haciendo los tablas. ¿Alguien quiere explicar algo? ¿Está? ¿Qué les pasa? Ahora viene la pinta de la bueno, en serio, muchas gracias. La verdad que, colegas, sobre todo, que se vino de